Vieron en la presentación, hoy pensaba presentarles el tema que continúa en el Seminario de la Ética, que es Moisés y la religión monoteísta. Esto es un trabajo que yo hice hace unos años y que está en este momento, cuando lo busquen, en Encuentros del Psicoanálisis, o sea que lo pueden encontrar. Pero bueno, voy a retomar lo último que vimos. Y antes de entrar en el tema de Moisés, quiero ubicar algunos términos que me han preguntado. Y por eso vamos a volver a ver, para muchos de ustedes es muy conocido, porque está inclusive en una de las paredes de la sede de encuentros, el esquema de la estructuración del sujeto. Pero ¿por qué lo traería hoy? Ahora voy a tomar otra vez un poquito el final de la reunión anterior donde vimos el amor cortés y la anamorfosis. Pero ¿por qué lo traigo hoy? Porque querían que ustedes vieran cómo se ubica eh, la relación entre la cosa, das din, el lugar del gran otro, el nombre del padre y el falo. O sea que siempre me preguntan, ¿la cosa es el nombre del padre? ¿La cosa tiene que ver con el lugar del gran otro? ¿La cosa qué relación tiene con el significante fálico? Así que me parece que en ese esquema, que lo veremos para muchos como de la 10ª vez, quizás para algunos va a ser nuevo, los que me escuchan por primera vez en este seminario, pero para encontrar la relación entre das Ding, la cosa, y los otros lugares que permiten la estructuración del sujeto. Así que si nos da tiempo, luego de ver esto, voy a comenzar con el trabajo que he escrito hace tiempo, que me parece muy importante, donde Lacan va a ir ubicando el lugar que tiene el nombre del padre y la creencia en relación a la religión, y especialmente a ese trabajo que me demoró muchos años en escribir, que fue Moisés y la religión monoteísta. Bueno, comienzo con lo que habíamos visto en la reunión anterior. Vimos que el amor cortés se daba en el campo de lo poético, en donde interroga fundamentalmente al objeto femenino. Y en esa dimensión del objeto femenino vemos que este objeto, la mujer, está vaciada de toda sustancia real. Entonces decíamos que nunca se habla tanto del amor y de la sublimación del amor, de la idealización del amor, cuando la persona a la cual se dirige el objeto de amor está transformada en una función simbólica. Entonces, decía Lacan, retomando este texto, que vemos aquí funcionar en estado puro el lugar que ocupa la tendencia en la sublimación. ¿Qué es lo que demanda el hombre? Se pregunta él. Demanda de ser privado de algo real. Es decir, esta figura del amor cortés, esta figura femenina que nos presentan los poetas, que está vaciada de toda sustancia, es lo que finalmente está demandado. Algo que esté privado de lo real. O sea, finalmente toma la función simbólica. ¿A qué está ligado esta dimensión? Está ligado a una simbolización primitiva que tiene que ver con la significación del amor. Lo que en esta oportunidad quien domina es la dama. Domina la dama. Por eso decíamos que la dama ocupaba el lugar de dominante.
se le decía hasta señor. Esto crea cierto malestar en la cultura y según el modo que tiene de sublimación en el arte, se lo designa a esta figura femenina del amor cortés, como una figura enloquecedora, como un partener inhumano, como está vaciado de toda sustancia real, realmente tiene una dimensión inhumana. Y nunca, dice él, esta dama que ocupa este lugar de la simbolización, es calificada por sus virtudes reales, es decir, ni por su sabiduría, ni por su prudencia. En realidad, participa de una sabiduría inmaterial, en tanto que más que ejercer la sabiduría, más que ejercer este lugar, funciona representando estas funciones. Pero tiene muchas exigencias esta figura. A quien se impone como su sirviente, los pone a prueba todo el tiempo. Los trata como una servidumbre. Y ocupa el lugar de lo más arbitrario posible. Veíamos que a medida que iba avanzando Lacan en el amor cortés y en el lugar que ocupa la dama, se iba metiendo en otro concepto que después, como les dije, lo va a desarrollar en otro seminario, el otro concepto, que es la anamorfosis. Ahí, dice él, en la anamorfosis se precisa el lugar del narcisismo. Tiene una imagen allí, Lacan, que presenta la anamorfosis. Creo que no es la de los embajadores, es otra. No la pude ubicar de qué se trata. Que dice que está allí para ver cómo funciona este objeto. Y que esta anamorfosis que él presenta allí es un espejo, más allá del cual el ideal del sujeto se proyecta por accidente. Ahí el espejo, se ve en este lugar, ocupa un lugar de límite, como siempre ocupa el imaginario. El espejo en ese lugar ocupa un lugar de límite. El imaginario tiene un lugar de límite. Hay algo que no se puede franquear. Hay una inaccesibilidad al objeto. ¿Ven la relación que tiene esta figura con Daphne, con la cosa? Lo que no se puede franquear. Nada más que la dama, desde la creación poética, es el modo sublimatorio que se presenta a Daphne. Entonces es un objeto que no se puede franquear, pero participa, ¿se acuerdan que dije?, de los celos, de la infidelidad, a pesar de ser una organización artificial, porque termina siendo una organización artificial del significante, y es necesario, para acceder a ella, darle un rodeo, como a Dasdin, es necesario darle un rodeo en la economía psíquica. Este rodeo, para poder llegar a ese lugar infranqueable, no solo se organiza, como decíamos en algún momento, en relación al principio del placer, sino que también tiene que ver con una transgresión del deseo. O sea, siempre lo que es infranqueable, lo que pasa al límite, tiene que ver con la transgresión del deseo. En esa transgresión del deseo entra una función muy importante que es la del erotismo. O sea, para que la función ética del erotismo pueda ponerse en juego, se necesita esa transgresión del deseo.
¿Por qué? Porque tiene como una función de inspiración de ese erotismo. ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan aquí? Suspensión, circunspección, amor interruptus. Tiene que ver con lo que Freud llama en 3 ensayos para una teoría sexual como siendo del orden de los placeres preliminares. Es decir, esta transgresión del deseo, esta dimensión de suspensión, esta idea de ir hacia el erotismo, esta idea de un amor que está interrumpido, interrupto, como lo llama aquí, interrumpido, se articula con los placeres preliminares. ¿Qué es lo que articula? El placer de desear. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que hay una valorización sexual de los estados preliminares del acto de amor. Yo creo que es importante que nosotros podamos volver a considerar esto en los tiempos que vivimos, donde todo es muy fugaz, muy rápido, y donde el tiempo del placer preliminar, el tiempo de la transgresión del deseo se da demasiado bajo la forma de lo real, y no bajo la forma de la suspensión, del amor interrumpido, del camino, del rodeo, la seducción. O sea, hay algo que no termina de funcionar en la rapidez en que vivimos hoy, de las relaciones entre el hombre y la mujer. Y como la ética no está separada de una estética, la estética freudiana, es decir, el análisis de la economía del deseo, nos muestra que la cosa, por lo tanto, es inaccesible. Y esto debe colocarse en el punto de partida del papel que ocupa la idealización. Es decir, que hay un lazo bastante cercano entre la sublimación y la identificación, lo que se pueden llamar las paradojas de la sublimación. La sublimación no es, dice Lacan, lo que comúnmente nosotros podemos decir como que es lo sublime. El campo del objeto está lejos de ser sublime. El objeto sexual, el erotismo y el amor pueden surgir justamente de la sublimación. Pueden nacer en la sublimación. Es decir, que el juego sexual más crudo puede ser el objeto de una poesía, sin que ésta pierda su mira sublimante. Muchas veces se le adjudicaba a algunos pintores cuando la dimensión del objeto sexual, del erotismo, estaba demasiado acentuado, que carecían de sublimación. Mientras que Lacan dice lo contrario. El erotismo nace de este nivel de la sublimación. Y el juego sexual más crudo, que a veces se ven en algunas obras de arte, en una pintura, puede ser objeto de poesía y tiene su mira en la sublimación. Cuando decía antes que la estética freudiana en la economía del deseo nos muestra que la cosa es inaccesible, a partir de ahí surge toda la estructuración del sujeto. Por eso quería, aunque sea yo repitente, como se dice, aunque repita tantas veces lo mismo,
Les voy a traer el esquema para mostrarse cómo a partir de la cosa puede surgir el lugar del gran otro y cómo volvemos a considerar, con algunos términos que no están en este seminario, pero no importa, la estructuración del sujeto. Así que le voy a pedir a Pamela que ponga el esquema nuevamente en el Zoom, así lo vemos. Sí, Marga, dame un segundito que al estar acá es más complicado. Dame un segundo. Todavía, bueno, yo lo tengo acá en el teléfono, por eso no sé cómo hacer. Ah, bueno. Subir un cachito. Me parece que tenés que subir. Ahí vamos. Ah, subilo, subilo, ahí, ahí. Ahí, ahí se quedó. Lo primero que quiero mostrarles de este esquema es cuando dice abajo del yo ideal, después lo vamos a analizar todo, que el goce, en tanto goce de la cosa, es decir, de das Ding, está prohibido. El otro, mayúscula, el otro simbólico, se presenta como metáfora de esa interdicción. O sea, cuando ustedes me preguntan qué relación hay entre das Ding la cosa y el otro simbólico, ven que acá está claramente explícito que, como decíamos, es inaccesible, no se puede franquear, la cosa necesita de un rodeo y no se puede acceder directamente a la cosa. Vemos que como la cosa está prohibida, el lugar del gran otro, desde el lugar simbólico, representa como metáfora esa interdicción. Después van a ver que el lugar del gran otro está en el centro, bajo la forma del otro maternal, como objeto de amor o como madre fálica. Ese gran otro, o sea, la cosa está representada metafóricamente por el gran otro. El gran otro está representado por ese otro maternal, inicialmente, lo que se puede llamar la madre fálica, que es el objeto de amor. Este es en el centro del cuadro, está esto. El niño tiene que ver con el objeto de deseo. Entonces, la madre, otro maternal, objeto de amor, tiene al niño como objeto de deseo. Por eso arriba de eso ustedes van a ver que la mujer, es decir, el goce de la cosa que está prohibido, o la mujer que está tachada, porque la mujer no existe, porque tiene que ver con ese lugar de las líneas, la mujer es el objeto incestuoso. Por eso la transgresión del deseo, lo que va hacia el objeto incestuoso, es lo que permite el camino del erotismo. Siempre el deseo transgrede la prohibición, hasta un límite. Ahí está en la dimensión fantasmática. Acuérdense entonces el otro lugar. El goce entonces de la cosa está prohibida. El otro representa la metáfora, ahí está el otro maternal representando ese lugar, y arriba de todo está el lugar del nombre del Padre. Ya a partir entonces de la prohibición de la cosa, se instala el nombre del Padre. Que me preguntaban muchas veces esto. El nombre del Padre es un significante fundamental, como todos saben, que se instala a partir de
de que la cosa está prohibida. El nombre del padre determina el ideal del yo. También es la voz autorizada. Autoriza el goce, ordena el goce y lo prohíbe. Por eso la voz tiene tanto lugar como objeto privilegiado en relación al nombre del padre. Por eso en la psicosis vamos a ver cómo retorna desde lo real las voces no autorizadas del padre, en la medida que el nombre del padre está forfluido. Entonces, en la estructura que estamos viendo acá, es la estructura de la neurosis, tenemos ahí la voz del padre que autoriza el goce, quiere decir que autoriza esa unión entre la representación del otro maternal y el objeto del deseo, que es el niño, pero también lo prohíbe. ¿Por qué es posible todo esto, este juego? Primero, para que esto se dé, tiene que haber una disyunción del cuerpo y el goce. Cuando ustedes ven, en los que hacen psicoanálisis con niños, lo ven bien claro, que el niño no sea objeto del goce del cuerpo materno. Tiene que haber una disyunción entre cuerpo y goce. ¿El goce dónde está en este lugar? En un significante que queda por fuera de este círculo que vemos aquí central, que se llama falo. Falo es el significante simbólico del deseo, pero también Lacan lo llama significante simbólico del goce. Entonces, tiene que haber disyunción cuerpo-goce y constitución del objeto A. ¿Cuál es el objeto A que está constituido en este lugar? La voz. Primero, autorizando y ordenando el goce y prohibiéndolo después. Y luego, el otro objeto privilegiado que va a dar lugar a las identificaciones imaginarias y al fantasma, que va a ser la mirada. Tenemos arriba, ¿ven? Los dos objetos A, que es la voz y la mirada. Entonces, tenemos acá la demanda del otro. El niño demanda ser ese objeto de deseo, de ser el falo. Como hay una voz que autoriza que eso se dé, y así se constituye la madre fálica, pero también lo prohíbe, con lo cual hay una caída de ese lugar. Hay una unión primero entre el otro maternal y el objeto del deseo que ahí representa al niño, que es lo que posibilitó la voz del padre autorizando el goce, siempre y cuando la mirada de la madre esté colocada en otro lugar, es decir, en ese lugar que quede por fuera, que es el falo. En la medida en que está el falo como un significante por fuera, permite ese juego imaginario que estructura la neurosis. Esto se llama alienación, se llama unión. Luego de esto acá, en este lugar, se queda la neurosis y se queda también la perversión. La neurosis avanza y la perversión queda en ser ese objeto del deseo del otro. Es decir, que hay algo de una falla en el tiempo de las identificaciones. Se juega el ideal, se juega el nombre del padre, se juega la voz, se juega la mirada. Pero hay una dificultad en la constitución fantasmática. Y no está el movimiento que sigue a la alienación, que se llama separación. Hay dos fantasmas en este interjuego. Uno
en el movimiento de la alienación. Es lo que dice abajo. Ser aquello que fui para el deseo del otro. Y esto es una identificación. Ser el falo es ser aquello que fui para el deseo del otro. Esto se llama un fantasma de la alienación. El fantasma de la separación, donde se juega la transferencia al lugar del padre. El nombre del padre está arriba. Después viene el padre imaginario, el padre que le tocó al niño. El que eligió la madre como padre para ese niño. En ese movimiento de la transferencia y de la separación, hay otro fantasma que se denomina puede perderme. Cuando entonces este camino es el camino de la neurosis y abre el camino al lugar del padre, el padre en ese movimiento de separación, donde ahí se juega también la transferencia, abre el camino a las equivalencias simbólicas. Pene, niño, ese es regalo, que tienen que tener en cuenta que las tienen que hacer jugar. Cuando ustedes ven una, hagan jugar las otras, porque son equivalentes, son equivalencias simbólicas que tienen que ver con la incidencia efectiva del padre. La incidencia efectiva del padre es el que abre el camino a las representaciones y a las equivalencias simbólicas. Pene, niño, ese regalo. O sea que para los que lo conocen, este esquema, los vuelvo a volver a traer. Están en la escuela, lo van a ver ahí en la pared, que lo puse desde el comienzo, porque es un esquema que a mí me sirvió mucho, aprendí de él y me pareció importante transmitírselo a ustedes, a cada uno de ustedes. Así que creo que es rico, tiene muchos conceptos, pero me parecía que teníamos que volver a colocarlo, porque me preguntaban qué relación tenía el otro simbólico con Dasdin, con la cosa, dónde estaba el nombre del padre, dónde estaba realmente el lugar de las idealizaciones. Ustedes vieron que también aparece aquí el campo de las identificaciones. Entonces, si el ideal del yo está jugado en relación al nombre del padre, ese que autoriza, ordena y prohíbe el goce, el yo ideal, tienen que Lacan siempre juega entre el ideal del yo y el yo ideal. El yo ideal está jugado en este esquema central del objeto del deseo, cuando se juega el fantasma de ser aquello que fui para el deseo del gran otro. Eso es solo una identificación. Ser aquello que fui para el deseo del gran otro es solo una identificación. Ténganlo en cuenta. Entonces, en este lugar se juega el yo ideal. Entonces, si se da la separación, si se da la transferencia, está la incidencia efectiva del padre que abre el camino a las equivalencias simbólicas, ahí se va a instalar como cierre la constitución subjetiva, el fantasma se pega a un niño, el cual va a representar bajo la forma fantasmática el goce del gran otro. El goce sadomasoquista de la flagelación que representa el goce del gran otro. Al otro lo quieren, le pegan, a mí me aman. Al otro lo odian, a mí me aman. En ese momento de cierre del Edipo,
se constituye el ideal para el sujeto. O sea, ese ideal del yo que estaba en el comienzo en relación al nombre del Padre, después de hacer todo este recorrido en la constitución subjetiva, se constituye el síntoma y el fantasma. O sea que el síntoma y el fantasma se constituyen con los mismos significantes, uno bajo la forma de la satisfacción, como es el fantasma, y otro bajo la forma de lo que no funciona o la queja, lo que no va, lo que nunca funciona, lo que nunca se da, lo que uno quiere, especialmente lo que no funciona se expresa así en la clínica, y es el síntoma. Abajo puse que la madre traduce el nombre del padre por un no, siempre y cuando esté jugado el nombre del padre. La madre traduce el nombre del padre por un no, es decir, que cuando pasa el no, ese no, la prohibición del goce, ¿no? Ese no, donde el goce está prohibido, autorizado por prohibido, pasa el nombre del padre. Por lo tanto, la madre representa el lugar de ese otro como metáfora de la interdicción y la cosa y de las vidas. Por eso la madre presta su cuerpo para hacer pasar los significados. Es un esquema complejo para los que lo escuchan por primera vez, rico cada vez que uno vuelve a él. A mí me pareció interesante volver a este esquema porque me permitía de alguna manera aclarar el lugar que ocupa Dasdin, la cosa, el lugar que ocupa el otro simbólico y el lugar que ocupa el nombre del padre y el falo, y cómo se van jugando en este interjuego entre el que representa el lugar del gran otro como la madre, el objeto maternal, y el niño. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta hasta acá. Yo me quería meter hoy para avanzar, pero me parecía importante antes de avanzar aclarar estos conceptos en un texto más extenso, también muy rico, cuando Lacan pasa de este lugar de la sublimación al lugar de la creencia, y cómo la creencia de alguna manera permite al saber elevarse bajo la forma de una ignorancia. Esto, bueno, ya nos lleva a este texto que quería plantearles hoy, pero si quieren, antes de... ¿Cómo podemos tener este esquema? ¿Cómo podemos tener, Pamela? No sé, ¿está en la página de encuentros? Pamela. Sí, no, en la página no está, pero no sé, se puede o mandar con la difusión que hacemos siempre por WhatsApp o por mail. O si alguien lo quiere puntualmente, pedírnoslo por Claro, lo WhatsApp y se pueden lo pedir. mandamos. Ahí está, mejor así. Entonces, los que quieren este esquema, tenerlo, lo piden. Se lo piden a la secretaría de la escuela y se lo enviamos. Me parece la mejor forma de tenerlo. Y los que pueden ir a la escuela lo van a ver en la pared. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta hasta acá? O sácalo si querés el esquema o dejalo, no sé. Y bueno, sácalo, ya lo sacamos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta hasta aquí? Eh, ¿O avanzamos con otro? Dejo unos minutos para que piensen.
Alicia, Buenas tardes a todos. hola. Muchas gracias, Marga, por volver a ese esquema que cada vez que lo planteas se abren como aristas nuevas, que así que yo te lo súper agradezco, o nuevas formas de pensar la clínica, ¿no? Con estas articulaciones que vos planteás. Yo te quería preguntar, porque te lo dije la otra vez, que me había quedado respecto al amor cortés, un lío con los registros. No porque vos lo hayas planteado, a mí me quedó como la dimensión de la mujer simbolizando, ¿sí? Vos decías allí, y colocabas los tres registros, la dimensión de lo real y la dimensión de lo imaginario. ¿Vos podrías retomar ese punto respecto al amor cortés y a la sublimación que decías, ¿no? ¿Entendí así? Em, Recién cuando leía esto, les decía que está vaciada de todo lo real. Esto, el amor cortés, vaciado de todo real. Se representa poéticamente bajo la dimensión de una mujer idealizada, es decir, simbólica, pero también bajo la forma imaginaria que nos presentan los poetas o los artistas. O sea que representa, por eso de alguna manera les decía que lo que demanda el hombre es de un objeto que esté privado de lo real. Cuanto más este objeto tenga lugar de lo sublime, más simbolizado está y más vaciado está de contenido. Por eso dice que, bueno, si bien es cierto, que se supone que en algún momento existió como modo de ponerle un límite a los excesos de una época, hoy lo encontramos solamente bajo la forma metafórica que nos muestran los poetas y los artistas. O sea, vaciado de lo real, representa el lugar de un orden simbólico y bajo la forma del arte, en una forma imaginaria. Eh, Representa ese lugar de la mujer y la dama, de una mujer al que hay que acceder bajo ciertos rodeos, y representa también el objeto prohibido que las dice. O sea que tiene este doble juego, Claro. que requiere de este juego, de este interjuego, de este rodeo, y de lo inaccesible del objeto. Es llamativo como Lacan quiere mostrarnos a partir del amor cortés la transgresión del deseo, Es, como lo inaccesible intenta siempre ser transgredido para lograr el erotismo. Lo muestra en el arte, bueno, uno lo puede encontrar también en la clínica. Así que eso sería el interjuego entre los registros para la figura del amor cortés. Gracias, Marga. Otra pregunta. Romina y Marcelo y Marta. Hola, buenas tardes. Hola, Romina. Gracias, Marga. Qué jugoso lo que traes en relación, te quería preguntar a la dialéctica entre la voz y la mirada. Em, a ver ahí cómo esta transmisión que hace la madre de la voz del padre, cómo sería la dialéctica ahí entre esa voz, la voz autorizada del padre, y algo que trajiste en relación a la mirada de la madre que tiene que estar afuera para poder hacer ese pasaje, a ver si lo seguía así. Porque bueno, estoy preparando para la presentación del cartel justamente el lugar de la voz, que es la voz autorizada de un padre, y Lacan siempre trae esta dialéctica ahí entre la voz y la mirada, como vos lo presentaste en este grafo, donde armaste los lugares, ¿no? Estos lugares. Entonces, claro, ¿cómo es ese pasaje, esa transmisión que hace la madre en ese que hace pasar un no? ¿Cómo se articula con la mirada? Eso
me interroga si podrías abrir este punto de esos dos objetos que Lacan dice que son objetos A del deseo, ¿no? O sea, que es un tiempo ahí de constitución. Gracias, Romina. Eh, No, a vos. la voz es la voz del padre, ¿sí? Inicialmente, en la estructura del sujeto, necesita de esa voz del padre que autoriza el goce, que autoriza que el niño sea objeto del deseo del otro, el otro maternal. Eso quiere decir que autoriza una mirada. Hay algo que, baja el sonido porque si no me retorna mi voz. Me retorna mi propia voz. Eso significa que el objeto del deseo que en ese momento está ocupado por el niño pueda ser mirado fálicamente, de ahí madre fálica, de ahí el concepto de madre fálica, pero siempre y cuando la mirada de esa madre esté colocada en un lugar afuera. Eso quiere decir en ese hombre que eligió para padre de ese niño, o en algún lugar que no sea el niño, absolutamente todo objeto de su deseo. El significante fálico, donde esa mirada está ahí jugada, queda exterior. Vieron en el esquema, el significante fálico queda exterior a ese juego entre la madre y el niño. Se necesita esa exterioridad. O sea, cuando la madre más tiene su deseo colocado en otro lugar, en un trabajo, en un hombre, en una ocupación, en lo que fuera, que el niño no sea solamente todo objeto de su mirada, más se puede transmitir el no de la prohibición al goce. Cuando la madre está, ese otro maternal, está absolutamente jugada con la mirada de ese niño, y él dice, nada, dejé de trabajar porque me nacieron mis hijos, ya mi marido no tiene ningún lugar en el liceo porque todo el liceo está jugado para los niñitos. Cualquiera de las formas que encontramos en la clínica, en el momento en que ese niño, esa niña, se transforme en objeto de deseo fálico para esa madre, cuanto más sea eso, cuando más digan, por ellos, yo dejé de trabajar por ellos. Y muchas veces las separaciones se juegan en este punto, donde está tan atrapada esa madre con ese niño, esa niña, se arman los grandes conflictos en el lugar de esos padres. Entonces, cuanto más tenga jugado su deseo en otro lugar, más va a poder ser ese niño objeto de su deseo y más puede pasar, no, más puede pasar la interdicción de ese goce. Por eso Lacan tiene ese esquema tan maravilloso que muchas veces ustedes toman. El niño puede ser representar la estructura familiar como síntoma o pertenecer al objeto del fantasma de la madre. Yo encuentro también que puede ser el fantasma del padre. Pero bueno, tomemos lo que dice Lacan allí. Entonces, cuando no transmite ese no, porque está demasiado jugado como objeto fálico, como objeto de goce, más representa su fantasma. Por eso la mirada en el afuera tiene que estar en algo que represente su deseo. Y uno encuentra esto permanentemente en la clínica. Dejé de trabajar porque nacieron mis niños. El deseo se fue aplacando en relación a su partener, porque nació su niño, su niña. Y ese niño y niña llevará sobre sí las consecuencias de no transmitir ese no de la introducción. Diferentes grados de esto. No sé si quedó más o menos claro lo que quiero transmitir. Bárbaro, Marga, muchas gracias. Bueno, Te agradezco un montón. dale, Marcelo.
Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, hola Marga, hola a todos. Muchas gracias, Marga. No, quería preguntarte y también agradecerte, porque, bueno, este esquema me parece siempre maravilloso. Y ahora escuchaba nuevamente esto del el vaciado de lo real, ¿no? Esto que trae la literatura, esto que vos decís de esa época de la literatura, también la anamorfosis, entiendo, donde está vaciado de lo real, ¿no? También te quiero agradecer porque, entre otras cosas, encontré en el seminario y en el capítulo que trajiste la referencia a las novelas de caballería, al Claro. Quijote. Y Sí. yo, la verdad que, bueno, me encantó trabajar el Quijote y la relación con el psicoanálisis, pero no lo había encontrado en este capítulo. Y bueno, como un ejemplo articulado a esta literatura, ¿no? Si bien es un poquitito posterior en los años, se acerca al 1600. Claro. Pero te quería preguntar esto, que me parece algo muy interesante, porque vos decís sobre la instalación de la cosa, de la interdicción de la cosa, y esta idea de vaciado de lo real, si podés articularlo con el nombre del Padre. Siempre me parece muy interesante la articulación que vos traes de... Y yo ahora lo escuchaba como, ¿qué quiere decir vaciado de lo real, no? Que si puedes abrirlo, porque entiendo que esta literatura recrea esta cuestión de vaciado de lo real, haciendo todo una referencia a ello, y de este modo, ¿no? Enaltecida, lo enaltecido, pero que coloca nada de real, ¿no? Está vaciado de lo real, justamente. Qué lindo Entonces, poder tomar el Quijote, la verdad. Esa literatura maravillosa que Borges quedó fascinado con ella, que realmente no se toma demasiado para volver a colocarlo dentro del psicoanálisis. Así que me parece rico que tan difícil y tan interesante, ¿no? Dicen que no se pudo escribir algo similar a eso, ¿no? Así que me parece bueno que puedan tomar, o que puedas tomar vos el Quijote en algún momento. Bueno, la literatura muestra el vaciado de lo real, ¿no? La literatura, la poesía, el arte plástico, la pintura, ¿no? Y eso permite de alguna manera la dimensión con los significantes, porque si está vaciado de lo real, los significantes tienen un lugar. Es decir, que lo simbólico y lo imaginario se articulan por ese vaciado de lo real. Es por eso que la cosa está en el registro de lo real. Está en el registro de lo real, es la cosa. Tanto lugar que le da Lacan en este seminario, ¿no? Ese vaciado de lo real, esa cosa, esa interdicción, ese lugar prohibido, necesita una representación. La literatura lo representa sublimatoriamente bajo la forma del amor cortés, presenta Lacan en este seminario. Y recién cuando mostraba el esquema, decía que el gran otro simbólico representa el lugar de ese interdicto que es la cosa. O sea, cuando me preguntan quién es el gran otro simbólico, es el que metafóricamente viene a sustituir lo que quedó en el registro de lo real, que se llama la cosa o la cosa. Eso me parece claro ahí, muy claro. Por eso quería volver a tomar, cuando yo volví sobre el esquema, dije, qué rico, porque está muy claro acá dicho, ¿no? Que el otro simbólico metafóricamente representa el lugar de eso interdicto que es Das Ding y el otro real. Y la dimensión ahí se instala imaginario simbólico. Luego se puede dar todo el juego, como vimos en el esquema, entre el amor y el deseo, la instalación del otro significante tan fundamental, del falo,
o ese lugar exterior al sujeto, y el valor de los significantes a partir de allí, ¿no? O sea, eso permite todo el interjuego, el vaciado de lo real, la interdicción de lo real como lo inaccesible, que solo se puede acceder por lo simbólico, por el otro simbólico, y el otro simbólico solo se puede acceder por el otro imaginario, como vimos en otro al otro, o sea que hay un interjuego entre los registros, siempre y cuando se instalen todos estos elementos, ¿no?, que vimos hoy en la estructura del sujeto, que seguramente en la estructura de la perversión se va a ver de otra manera y en la estructura de la psicosis de otra, ¿no? Pero me parece importante que se pueda pensar este interjuego entre vacío y falta, que es la otra pregunta que hacían. Una cosa es el vaciado de lo real, ese vacío que instala la cosa en el lugar de lo real, y otra cosa es la falta que instala el significante simbólico, significante simbólico del deseo, que es el falta. Me parece que queda más claro en este esquema el vaciado de lo real, el vacío, ese vacío, esa extimidad, como lo llama acá en este seminario, que lo vimos en el otro lugar, esta exterioridad íntima que toca el vacío, el vaciado, el vacío, y por otro lado, la falta. Contornear ese vacío es lo que implica la sublimación, ese rodeo del vacío. Eso vacío, vaciado de lo real, y significantes de que determinan la falta. No sé si quedó claro en lo que estoy tomando. Sí, gracias, Marga. Es complejo, esto es, la verdad que es muy complejo. Pero vos sabés que, permitime que te diga esto, me pareció buenísimo lo que encontré una vez referente al Quijote, donde dice que nunca perteneció a la historia. Las historias de la literatura de caballería, que se creería que sobre eso se ficcionalizó y se construyó el Quijote, no, nunca formó parte de la historia, lo dice Vargas Llosa en el prólogo del libro, a los 400 años. O sea, como que, fíjate vos, que está vacío. O sea, Vacío de lo real. Claro, es transmisión ficcional. Es No ficción. formó parte de la historia. No, es pura ficción. Claro, pero que habla, hace referencia, y por eso atrapa tanto, a Claro, algo. claro, claro que sí, Bueno, sí, sí, vaciado de lo real y ficción, y el máximo lugar de la ficción. claro, Es claro. maravilloso, maravilloso. Ojalá lo puedan tomar para Bueno, literatura y psicoanálisis. gracias, Marga. Gracias, Marcelo. Marta. Hola, Marta. Hola, Marga, muchas gracias. La verdad que muy clarificadores todas estas clases, más para nosotras, las que estamos trabajando con el Seminario 7. Me quedaba como, no sé si voy a poder armar bien la pregunta, pero pensando en el proyecto, ¿no? Porque Lacan toma mucho el proyecto en los primeros capítulos y y parte ahí de Dasding lo introduce a partir de la experiencia de satisfacción con el otro, la asistencia la necesidad de la asistencia del otro, la acción eficaz, ¿no? La acción específica. Entonces me preguntaba hasta dónde, porque bueno, Lacan avanza, ¿no?, sobre esto, y me va quedando como que, bueno, este gran otro inolvidable, Dasding, pareciera como que es algo más mítico. Entonces, como que ahí me cuesta ubicar, ¿no? ¿Qué peso tiene ahí la experiencia de satisfacción en todo este armado? Mucho lugar. Porque ahí se arman los fantasmas. La experiencia de satisfacción es la que permite los nuevos fantasmas. Cuando Lacan puede trabajar con sus tres registros, real, simbólico, imaginario,
creo que puede hacer esa separación entre ese otro, como que tormenta, los truenos. Cuando Lacan toma los tres registros, real, simbólico, imaginario, puede de alguna manera hacer una separación entre ese otro inolvidable que lo colocaría en el lugar de Dasdin, de la cosa, de lo que queda bajo la represión primaria, lo que está vaciado de lo real, como decimos recién, lo que queda en el lugar del vacío, con el lugar del otro simbólico que representa el otro maternal. Me parece que, y a partir de ese otro maternal, se pueden dar las experiencias de satisfacción, que van a dar lugar a los fantasmas, como vimos en algún momento, a la histeria, que entra un poco en esa experiencia de satisfacción, siempre va a la búsqueda de esa satisfacción perdida, neurosis obsesiva, ¿no es cierto?, que toma la cuestión anal. O sea, esa experiencia de satisfacción ya quedaría más ubicada en el lugar del otro simbólico, que representa el lugar de la madre. Me parece que Lacan hace un aporte al texto freudiano, el proyecto, cuando toma los tres registros, real, simbólico, imaginario, que Freud no lo tenía. Claro, Entonces, por eso, leer a Freud por Freud a veces nos confunde. Está bien, muy buena la pregunta que haces, porque nos confunde si es el otro maternal del gran otro simbólico o es Dasdin, que está por debajo de la represión primaria y es el lugar del registro de lo real. Como claro, parece no como un tenía. tiempo más originario, como que, bueno, más evolutivo pareciera, ¿no? Claro, En el no sé si es proyecto, evolutivo. Claro, en el proyecto parece evolutivo, exacto. más evolutivo. Sí, en el proyecto parece evolutivo, en el modo en que Lacan lo presenta, me parece que salimos de la cosa evolutiva para pensar la articulación de los registros. O sea, no hay Claro, posibilidad del otro simbólico si no está Dasdin. Por eso decía antes, el paranoico no quiere saber nada de ese vacío central, dice Dasdin. Por lo cual el claro, otro simbólico no se le va a presentar de la misma manera que al neurótico, ¿no? claro. Me parece que a pesar de que Lacan a veces es difícil de, de seguir en su texto, es tan claro cuando nos presenta la diferencia entre los tres registros que nos permite leer el proyecto de otra manera. Claro. Gracias, Creemos Marga. que es evolutivo. Mm. Bueno, no sé si hay más Sí, preguntas. Marga, acá en la escuela está Griselda. Dale, Griselda. Se ve Hola, mejor hoy la escuela que la otra vez. Está mejor ¿no? nos está costando escucharte, Marga. Buenas tardes, porque hay mucho ruido de tormenta. Ah, lo que pasa que vino el técnico el otro día y voy a cambiar los parlantes y eso para poder, Es por de alguna manera el que pecho se escuche mejor. gracias, gracias por la transmisión. Estábamos acá atentamente tratando de seguir. Me pareció, Marga, que ibas haciendo surgir algo que a ver si lo digo como lo escuché, para ver si me podés corregir. En relación a la cosa, cuando vos decís está representada, voy siguiéndote, esto es debido a que solo puede acceder, como no puede accederse a ese lugar solo a través de la representación, entiendo por esto de que el padre está muerto en el origen, ¿no? Y esto que trajiste hoy en el esquema da como consecuencia este ideal que está en el comienzo de la estructura, ¿no? Para que esto que está afuera, decís vos, o anterior, ¿no? Iba a dar lugar a la Constitución. Mi pregunta es, ¿esto introduce la función del padre como primordial y va a dar lugar a la sublimación? Es decir, esto que vos dijiste, a ver si te entendí, de que de la sublimación a la creencia, a ver si lo podés abrir. ¿Qué quiere decir No, esto? eso todavía no lo abrí, lo voy a abrir ahora con el Moisés. Ah, bueno, perdón. No da lugar. El síntoma, esto da lugar a la constitución del síntoma.
Yo quería mostrarles el esquema para mostrarles de alguna manera la relación entre el gran otro simbólico das Ding, el nombre del padre, la función y el valor que tienen los significantes cuando se instala el das Ding y el vacío, la posibilidad de instalar la falta. Eso da lugar al síntoma y al fantasma. La sublimación es otro camino. La sublimación es la creación que se puede lograr luego del pasaje por las identificaciones. Acá todavía estamos en el tiempo del lugar de las identificaciones imaginarias. En cada momento del desprendimiento de las identificaciones puede haber alguna creación sublimatoria, pero no se da directamente. En este esquema que vimos, la sublimación no depende exclusivamente del nombre del padre. La sublimación en la estructura de las neurosis depende de la caída de las identificaciones y de las dimensiones fantasmáticas. Salvo que sea un creador, como decimos muchas veces, que su camino está absolutamente ajeno al síntoma. Entonces tenemos ahí una decisión entre la creación y el síntoma. Pero para el neurótico creo que no, de ninguna manera el nombre del padre va a permitir directamente la sublimación. Creencias, lo leí recién un poquito porque era meterme, me parece que no me va a dar el tiempo porque el texto es muy largo, el de Moisés y la religión monoteísta, y es muy rico, pero la creencia y el lugar del nombre del Padre, como ya el nombre del Padre es una creación sublimatoria, la creación del significante, nombre del Padre, ya es una creación sublimatoria. Pero esto es en la estructura del sujeto. Esto no permite, no es porque posibilita directamente al neurótico el camino de la sublimación. Por eso hay que pasar por el fantasma y excluye el síntoma. No, el La fantasma y el sublimación. síntoma son los dos. Sí, pero digo, la sublimación es otro camino, excluye el síntoma. Es otro camino del síntoma. La sublimación es otro camino del síntoma. Entonces yo les Gracias. decía que cuando encontraba a veces en los creadores o en los que escriben, los escritores, yo tenía una paciente que hacía síntoma en la escritura, es muy difícil la dimensión de la sublimación, esto que puede ser aceptado por el otro, ¿no? Esto que la sociedad lo puede aceptar como una creación. Cuando es sintomático es más difícil todavía. El síntoma excluye porque es otro camino de la pulsión, otro camino absolutamente diferente. Bueno, gracias Griselda. Voy a tratar de colocar la próxima parlantes nuevos y otros micrófonos para que puedan tener mejor sonido ahí en la escuela. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, Pamela? Sí, María Carmen. Bueno, María Carmen. gracias, Marga. Bueno, tal vez ya lo estuviste abriendo, pero bueno, hay mucha dificultad para escuchar. Me preguntaba si podrías abrir otra vez el valor clínico del amor cortés. ¿Por qué esta cuestión del amor cortés? ¿Por qué Lacan va al amor cortés y abre esta cuestión de la figura enloquecedora, el personaje inhumano? Digo, el valor clínico que esto tiene. Gracias, Carmen. El valor clínico que tiene el amor cortés es la interrogación por el objeto femenino. Creo que el objeto femenino puede representar para su partener algunas de las cuestiones que el amor cortés nos presenta. Si bien es cierto, hoy lo tenemos bajo la forma de la poesía, creo que el valor, por ejemplo, de la seducción, el valor de los tiempos preliminares, como decía recién,
valor de la transgresión del deseo para entrar al erotismo, el valor de los celos, el valor de la transgresión, el valor del secreto. Todo eso lo podemos encontrar en el objeto femenino. Cuando vamos realmente interrogando en el lugar para tomar lo que determina la estructura de lo femenino, que es la histeria, todas estas dimensiones de la dificultad que tienen para lograr el erotismo, para lograr la posibilidad de una feminidad. El camino es muy, muy arduo para la mujer, para llegar al objeto femenino. Y creo que el amor cortés nos representa lo que podría ser las diferentes características del objeto femenino en la clínica. Tiene todas las condiciones. Yo les decía que lo que veo hoy, Lacan dice acá que el erotismo más crudo puede ser sublimado, que eso se puede muy bien ver en el arte, como una pintura puede ser, tiene el erotismo muy real, por decirlo de alguna manera, sin embargo ha logrado el camino de la sublimación. Y creo que en la búsqueda del objeto femenino y en la presentación del objeto femenino, tanto para el varón como para la mujer, para los dos, tiene una importancia fundamental porque el primer objeto del deseo es el objeto femenino, ¿no? La madre. Así que tienen la misma dimensión para los dos. El amor cortés, todas las características del amor cortés nos permiten ir ubicando en la clínica las diferencias. Es uno de los caminos, no es el único, pero es uno de los caminos que si ustedes lo vuelven a leer y escuchan bien lo que dice Lacan con respecto al amor cortés, van a poder encontrar algunas de las cuestiones de las interrogaciones de la histeria en la búsqueda de la feminidad. La transgresión, el secreto, el placer preliminar, la ausencia de placer preliminar, la ausencia, la frigidez, todas las dificultades que nos presenta si nos podemos meter con ese camino. Porque muchas veces me parece que para el analista le resulta difícil introducirse en el camino de la sexualidad y del erotismo, que no es ajeno a la sexualidad infantil, por supuesto, como dice Lacan, ¿no? Como dice Freud, cuando presenta sus casos clínicos. Pero me parece que no es sin meterse en ese camino, ¿no? Si uno se queda solo en el registro imaginario, es muy difícil llegar a estos puntos que Lacan nos propone con el amor cortés. De servidumbre que puede llegar a tener una mujer cuando se vacía de ese lugar femenino y se transforma en un objeto simbólico idealizado para el otro. Y cómo puede tomar al otro como lugar de servidumbre. Y cómo el partener se puede presentar como lugar de servidumbre, y cuanto más se presenta así, más puede ser denigrado. Todos los juegos del erotismo, el sadomasoquismo, todas las fantasías, todos los fantasmas que se pueden jugar allí, pueden tomarse en relación al amor cortés. Así que sí, nos da muchas posibilidades para leer los fantasmas femeninos y también los del varón. También los del varón para pensar qué representan esas figuras femeninas cuando ocupan ese lugar de objeto idealizado, ¿no? De objeto de la idealización, del objeto sublimado, el objeto precioso, ¿no? Así que sí, claro que sí que nos permite el camino de la clínica, exactamente. Bueno, Gracias, Marga. Gracias, Carmen. ¿Una otra pregunta? No, por acá no y por lo que veo en el Zoom tampoco. Tampoco. No quiero meterme, nos queda muy poco tiempo. Voy a introducir nada más cómo introduce. La semana que viene no tenemos en 15 días porque es quinto jueves, así que nos vamos a ver aquí el primer jueves de septiembre.
Pero bueno, luego de pasar el amor cortés y luego de ubicar el lugar de la dimensión de la mujer, me encontré con un punto que quería para responderle a Carmen recién, que dice Lacan así: ¿por qué en la vida el uso metafórico de cierto tipo de significación, de significantes marcados, pueden permitir una relación sexual? ¿Se requiere del orden metafórico? ¿O se trata tan solo de presentar un ejemplo de ciertas aberraciones de la especulación psicoanalítica que a veces nos traen en algunos textos, pero mantienen en su horizonte una intención radical de las relaciones entre el hombre y la mujer como lugares muy primarias, unas técnicas primeras? Y ahí se va a las técnicas primeras de lo que es la agricultura, el abrir el vientre de la tierra, el órgano sexual femenino, cómo puede estar representado metafóricamente. Que puede estar representado siempre como una abertura, como un vacío, en el centro de las metáforas que podemos encontrar, inclusive en la agricultura. Bueno, pero luego de, va tomando, esto está en las paradojas del goce, lo pueden tomar más si quieren volver a leerlo. Pero bueno, cuando dice algo más, dice que toma un artículo de Sperber, que está en el tomo 13 de Freud. Dice que el interés de ese artículo que él nos muestra allí, no lo voy a tomar porque es demasiado extenso, y si quieren lo pueden leer directamente del texto, nos muestra algo de nuestra experiencia en la doctrina freudiana, a saber que el simbolismo sexual, en el sentido ordinario del término, puede llegar a polarizar en el origen el juego metafórico del significado. Bueno, si quieren meterse, se trata de Sperber, así que en el tomo 13 de Amor Roto. Así que bueno, pueden avanzar por ese lugar y creo que les explico para ubicar la dimensión de la histeria y el camino de la feminidad. No, a partir de eso, Lacan hace un cierre de este punto del amor cortés y nos mete en la creencia religiosa, que es lo que dije al principio, que nada es más ambiguo que la creencia, y que el saber en la creencia se eleva sobre un fondo de ignorancia. Dice que Freud se asoma al tema religioso, la experiencia religiosa, que es una expresión, dice, sentimental y literaria. Para él, para Freud, quedó como letra muerta, pero nosotros, por más muerta que esté esta letra, es realmente, está articulada, dice él, y nos envía cierto mensaje que involucra fundamentalmente la función del padre. En la medida en que está en la función del padre en el núcleo de la experiencia que se define como religiosa. Freud ubicó esto, dice él, con toda seguridad. Chocó con algo que era de su talla, dice él, cuando abrió un libro, que era el libro de Moisés y la religión monoteísta. Que Freud lo maduró durante 10 años, este texto. Y que después de Tótem y Tabú, solo pensaba en esa historia, en la historia de Moisés y en la religión de sus padres.
Entonces, dice que es una de las obras más importantes para poder leerse. Se las dejo como promesa, la tienen para poder leerlo antes de la próxima reunión, los que quieran. En la página de encuentros está el texto que escribí de Freud y luego lo que dice Lacan en este seminario de la ética, así que van a poder hacernos preguntas. Y también avancé allí con otro seminario para ubicar los nombres. Así que los dejo como promesa. Me pareció importante hoy volver a considerar algunos conceptos que vimos hasta acá y nos encontramos en la primera semana de septiembre. Hasta la próxima. Gracias por estar.